magnificado, o sea, se ve más grande, ¿ya? Y las clavículas están horizontalizadas. Vean la posición del paciente, aquí vemos la burbuja gástrica. ¿Ya? Empiezan con eso. Ahora, no se olviden a la hora de realizar esto me olvidaba mencionarles, los arcos, ¿ya? No se olviden mencionar los arcos de la silueta cardíaca. Aquí lo tengo mejor. No, vamos arriba nomás. ¿Dónde los tengo? Ya, veamos. El botón aórtico, ¿ya? El botón aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Esos tres tienen que saber localizar. Aquí está, vean, aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo es el que se ve, el botón aórtico está arriba y la arteria pulmonar debajo, ¿ya? Esos son los arcos, ¿ya? Y hacia ese costado se ve lo que es la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, vayamos acá. ¿Cómo debemos hacer la lectura? Como les dije, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Empezamos de afuera hacia adentro. Partes blandas, partes óseas. ¿Cómo está? ¿Cómo están las partes blandas? ¿Cómo, es, cómo están lo que es aquí? Se visualiza, ¿no? Bien, las diapositivas me avisan si se corta. ¿Cómo están las partes blandas? ¿Tiene la densidad adecuada, una densidad grasa, ¿no? Las densidades cálcicas. ¿Existe alguna solución de continuidad? Acá hago referencia a solución de continuidad, fracturas, ¿ya? Fracturas costales, ¿existe alguno de eso o no? Ya está, eso es de afuera hacia adentro. Empiezo de arriba hacia abajo, empiezo por el parénquima pulmonar. Voy viendo. Parénquima pulmonar, cómo están los ápices pulmonares, cómo está el ilio, cómo está el prehilio y cómo están las bases. Visualizo la silueta cardíaca, el botón aórtico, la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay alguna anormalidades. Puedo ver lo que son los ángulos costodiafragmáticos, así, y voy describiendo qué es lo que veo. ¿Y cómo describo? Con lo que ya les dije, los aspectos semiológicos generales. Si veo aumento de densidad, si veo consolidación, si veo patrón intersticial reticular, en esto se traduce prácticamente. Lo que más van a ver son las neumonías y se traduce en esto, en este cuadrito, para ahora de una vez ustedes hayan identificado, pueden hablar sobre enfermedades, si quieren pueden hablar de enfermedades del espacio aéreo e enfermedades intersticiales. Bueno, se puede ver un patrón intersticial de tipo reticular, listo. ¿Se entendió? Entonces, esa es la forma en la que ustedes deben saber explicar. La radiografía, se presentan los criterios, van describiendo de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, y siempre van a pillar algún tipo de aumento de densidad, ¿ya? U opacidades, que es lo anormal, ¿ya? Y obviamente existen sus variantes, ¿no? Cuando son quistes, cuando son bullas, cuando son cavitaciones, ¿no? O cuando tenemos algún tipo de enfisema, lo más común les dije que era el enfisema subcutáneo. Placas así les va a tocar, chicos, parecidas, porque un paciente no solamente tiene una patología. Esta placa es muy bonita, con esta del año pasado se tomaron exámenes. Vean, con un neumotórax, con un enfisema subcutáneo, ¿no? Así les puede tocar. ¿Qué dudas más tienen? Chicos, Sí, en un neumotórax también va a haber pulmón bicariante, ¿no ve? depende, es lo normal ya que uno está colapsado y el otro tiene que trabajar supuestamente, ¿no es cierto? Pero si la Ujú. afectación del pulmón es progresiva, por eso es que la línea del neumotórax va a definir qué tanto está afectado el pulmón, porque este todavía se está expandiendo, pero no completamente. Entonces hay parte funcional, a comparación en una telectasia cuando es un hemitórax completamente opacificado, ¿ya? O cuando hay mayor compromiso con patrones cicatriciales,
en el hemitórax opuesto o sano existe el enfisema compensatorio o el hemitórax bicariante. Es de acuerdo a la progresión en un neumotórax, de acuerdo a esta línea, la línea del neumotórax. ¿Cuándo decimos que va a tener una hiperinsuflación en el lado opuesto? Cuando el pulmón va a estar en muñón, cuando el pulmón va a estar como un puño sobre el hilio. Ahí ya el otro pulmón tiene necesariamente que trabajar y el paciente obviamente va a estar desaturando demasiado y va a necesitar un drenaje de emergencia o colocación de un tubo de drenaje. Listo, Ausi, gracias. Ya. En derrames, no se olviden, este es muy clásico, preguntar, ¿ya? Los criterios de Lyme, esto es la básica. Ustedes deberían saber esto, saber identificar entre derrame, ya les dije, derrame hacia el lado contralateral y atelectasia hacia el lado ipsilateral, en las desviaciones mediastínicas y de la tráquea. ¿Qué más, chicos? Abscesos, nivel hidroaéreo, igual no se olviden, nivel hidroaéreo. ¿Qué duda más tienen, chicos, con radiografía? Auxilio, una pregunta. ¿Cómo se podemos caracterizar o identificar un broncograma? Un broncograma aéreo, muy bien. Primero, me voy a clasificarlas, ahorita, aquí. Tengo que clasificarlas de estas dos. Enfermedades del espacio aéreo o enfermedades intersticiales. Me voy a enfermedades del espacio aéreo. Estas enfermedades sé que tienen broncogramas aéreos. Aquí están. Enfermedades por afectación del espacio aéreo. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver si es que hay broncograma aéreo? Definir primero que tiene forma, las densidades van a tener de bordes algodonosos en forma de nube, son confluentes. Ahora, ¿cómo visualizo yo un broncograma aéreo? Creo que lo tengo acá, aquí. Vean esto. Son aumentos de densidades, pero que no llegan a ser en sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, Auxilio, se ve. Ya. Son aumentos de densidades o opacidades, perdón, ¿ya? En los cuales se va a visualizar estos pequeños espacios aéreos aún. ¿Por qué es un broncograma aéreo? ¿O por qué va a estar compuesto un broncograma aéreo? Espacios aéreos, detritus celulares, pus o mucus inflamatorio. Y a eso es lo que vemos en los mucus inflamatorios acá. Pero, ¿cuál es la característica? Que los bordes son irregulares, vean, no tienen un borde definido. Presentan lo que son bordes algodonosos, ¿no? Entonces me voy con enfermedades del espacio aéreo que sí presentan broncogramas aéreos. En cambio, ¿quién no va a presentar un broncograma aéreo? Aquí. Creo que había otro mejor. No. Las enfermedades intersticiales. Estas. Porque tienen forma de red, ¿ya? Si ustedes ven que tiene forma de red, ¿ya? Automáticamente hablan de enfermedades intersticiales asociadas a patrones reticulares. A diferencia de que en una enfermedad del espacio aéreo, los bordes son algodonosos y son confluentes, ¿ya? Ahora, aquí yo veo más aumentos de densidades y pocos espacios aéreos, ¿no es cierto? O pocas densidades aire. Entonces, a diferencia de que en un broncograma aéreo, vean cómo están bien definidas lo que son las partes con densidad aire. Y también pueden asociarlo mucho a lo que es, ahí está, pueden asociarlo mucho a lo que es enfermedades del espacio aéreo. De esa manera tengo que saber clasificarlas, ¿ya? Por ejemplo, vean, caso clínico, el mismo por el caso que les había leído. Caso clínico, paciente de 33 años, sexo masculino, que presenta un cuadro de neumonía neumocócica. La afectación tiene una densidad homogénea, excepto por la presencia de broncogramos aéreos. ¿Qué quiere decir homogénea? Que toda esta parte de acá presenta una densidad y no tienen partes en las que hay densidad aire, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero si yo me voy hacia el ápice pulmonar izquierdo, veo que sí existen.
¿no? Y eso en el informe radiológico nos dice que hay broncogramas aéreos, o en el caso clínico, perdón, nos informa que hay broncogramas aéreos. Sus márgenes externos mal definidos, una característica más de un broncograma aéreo, y de bordes algodonosos. ¿Listo? Broncograma aéreo. ¿Qué dudas más tienen? Sí, una pregunta. En Dígame. caso, en caso de que el doctor le diga, hoy nos haga presentar una historia clínica, ¿solo le diríamos la historia de la enfermedad actual? ¿Qué han preguntado? A ver, ¿qué es lo que han preguntado a sus compañeros? ¿Qué es lo que está preguntando el doctor? A los del lunes le hizo presentar su historia clínica. Escucha. Eso es nuevo. Por ejemplo, el año pasado no presentaban sus historias clínicas. ¿Pero ustedes conocen a sus pacientes? ¿Se acuerdan? Tienen los PDF supuestamente, ¿no? Que se pasan entre ustedes. De ahí repasen, pues. Repasen y sí, lo que tienen que hacer es la presentación. Ahorita les muestro un ejemplo, que con ustedes no pasé esa clase. Ahorita las indicaciones. Auxi, en presentación de historia clínica sería solamente la historia de la enfermedad o también sería de la parte de la inspección, palpación. Ahorita les muestro. Les voy a dar un ejemplo. La presentación clínica de un paciente, ya, abarca mucho. Con ustedes, su auxiliar anterior o sus auxiliares les enseñaron SOAP. ¿Qué es SOAP? Chicos, Mm, No, sí, con el mío no. ya. Entonces nos vamos un poquito más atrás. Creo que no tengo en esta diapo. Bueno, no tengo. SOAP es lo que ustedes han visto en el expediente clínico, es la evolución del paciente. El paciente ingresa, ¿no es cierto? Tiene su nota de ingreso en el expediente. Tiene su nota de ingreso o su nota de referencia de otro centro hospitalario. ¿Ya? Me voy con eso. Ahora, posterior a eso, ustedes hacen la historia clínica al paciente. ¿Y qué es lo que interesa de la evolución clínica al paciente? La enfermedad actual. ¿Ya? Hacen una descripción exhaustiva. Si el paciente ha sido referido, por fin, el paciente ha sido referido de tal centro, ¿no? Como ustedes lo hacen, paciente con cuadro clínico de tantos años, de tantos tiempo de evolución, van diciendo con un cuadro clínico de cómo saben hacer una enfermedad actual normal. Ese es el punto número 1, ¿ya? Posterior a eso, en la hoja han visto que están las indicaciones, ¿ya? O en otro lado están las indicaciones, se pone una separación, ¿no es cierto? De acuerdo a cuando ingresó su paciente, ustedes van a hacer sus indicaciones médicas, y son estas. Estas son las indicaciones médicas. Número 1, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener dieta. Número 2, la posición en la que tiene que estar el paciente. Un paciente que tiene disnea no puede estar en decúbito supino, no hay que ver si lo vamos a poner en semifowler, en Fowler o en decúbito lateral. Eso me recuerda a que tienen que estudiar muchos aspectos semiológicos, generalidades en semiología. Posiciones, marchas, facies, todo lo que está en su video. Yo les dije que lo que está en su video se les va a preguntar, ¿ya? ¿Qué más va a ver? Va a tener el oxígeno. ¿Cómo se debe dar el oxígeno? ¿Cómo está el suero? ¿Ya? Después de eso está la receta, ¿ya? Una vez el paciente, estas son las indicaciones, vean, un ejemplo. Dieta hiperproteica, posición semifoliar, oxígeno húmedo, ¿no? Y luego el médico hace su receta, ¿ya? Entonces, el paciente ya ha sido internado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a hacer notas de evolución, en lo que se conoce como SOA. ¿Qué es SOA? S de subjetivo, O de objetivo, estoy deletreando por si acaso, P de plan y A de análisis. Y eso se refleja de la siguiente manera. Subjetivo, ¿qué es subjetivo? Es como la clínica del paciente, es lo que el paciente refiere, ¿no? El paciente refiere haber pasado la noche
con, con mareos, con náuseas, ¿no? Un ejemplo. En subjetivo, es toda la semiología. ¿Qué es subjetivo? Todo, perdón, claro, subjetivo, no, lo objetivo, perdón, objetivo. Lo objetivo son los signos vitales, ¿ya? Son las maniobras semiológicas que ustedes con las que han comprobado. Por ejemplo, si tienen un paciente que dice que en subjetivo ha tenido disnea, falta de aliento, ¿no es cierto? Y ustedes a la hora de hacer la maniobra semiológica para ver la expansibilidad torácica ven que está disminuida, entonces eso tienen que anotar en objetivo, ¿ya? Y por último es en análisis. Entonces si yo veo que un paciente tiene un antecedente de infección, tiene como subjetivo náuseas, ¿no? Y como objetivo tiene diarreas. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? Un proceso infeccioso, ¿no? Ese es mi análisis. Es lo que voy a hacer, el papel que juega el médico. Y P es el plan, es todas las indicaciones y la nueva medicación que se le va a dar al paciente. En base a eso se hace lo que es el las notas de evolución del paciente. Ahora, ustedes a la hora de presentar a su paciente tienen que utilizar necesariamente esas hojas. Entonces, ¿cómo empiezan? Vean, estamos utilizando esta diapo. Son 10 pasos, pero no vamos a utilizar los 10 todavía, porque estamos en la primera parte. Entonces, identificación del paciente. Entonces, si les toca presentar a su paciente, no creo que les diga uno específico el doctor. Les va a decir, presénteme a uno de sus pacientes. O alguien sabe si les ha pedido uno específico. No creo, nunca he pedido uno específico. Las veces que han sido presentar es el que sepan. ¿Ya? Entonces, identificación empiezan. Paciente, pueden empezar con edad. Paciente de 68 años de edad, un ejemplo, de género masculino, que acudió a consulta por motivo de, y ahí entra su motivo de consulta. Esa es la primera parte, la identificación. ¿Se entendió esta parte? ¿Tienen ahorita alguna historia clínica a mano? Vayan consiguiendo una porque vamos a hacer un ejemplo de cómo deben presentar, ya para que practiquen. Si es que le tocó, por lo más probable es que les vuelva a preguntar de esta manera, ¿ya? Entonces, luego, después de la identificación paciente masculino, entonces van diciendo de tantos años de edad, como acudieron a consulta por esto, por esto. Antecedentes de importancia. ¿A qué me voy con antecedentes? Quiere decir si el paciente tiene, ¿se acuerdan en la parte de la historia clínica? Sus antecedentes patológicos, a eso se refiere. Si el paciente ha tenido alguna enfermedad crónica, hipertensión, Chagas, es PBBS positivo, entonces ahí ustedes empiezan con los antecedentes. Entonces pueden decir ese paciente era diagnosticado con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace 5 años, ¿no? Pueden decir de esa manera. ¿Qué es lo que dice? Antecedentes de importancia. Padecimientos con tiempo de evolución, o sea, cuánto tiempo ha estado evolucionando ese paciente. Por ejemplo, el paciente presenta una EPOC diagnosticado hace 2 años, es decir, y está tratado actualmente con bromuro dipatropio inhalados en crisis, es decir. Luego, si ha tenido cirugía, el paciente no tiene o tiene antecedentes de cirugías con una ileostomía actualmente, pueden decir, ¿no? Si es que si no tiene su paciente, no lo menciona, ¿ya? Y obviamente si ha tenido complicaciones o hospitalizaciones previas, si es de referencia. Ahora ustedes se van a lo que es el padecimiento actual. De acuerdo al motivo de consulta, van ustedes mencionando. Actualmente el paciente cursa con una disnea, ¿no? Que fue el motivo de ingreso, y van describiendo otros síntomas, que ha estado evolucionando, que le ha estado dificultando el sueño, no ha estado conciliando, y refiere tener un malestar general, ¿no? A eso se refiere en padecimiento actual. Ahora, en exploración física es su objetivo. ¿Cómo están sus signos vitales? Eso sí no creo que les pregunte, ¿ya? ¿Cómo están sus signos vitales? Porque eso ya tendrían que ustedes ver su historia clínica. Pero ¿qué es lo que pueden describir de su paciente? Si su paciente era un paciente con tuberculosis, a veces se escuchaba crépitos, ¿no? Pueden decir eso, ¿ya? Eso, en exploración física. Luego, el doctor puede decir, a ver, interpréteme uno de sus laboratorios. Y aquí es donde hoy día vamos a hablar sobre hemograma, su química sanguínea y la radiografía, importante acá. ¿Ya? Interpretación de estudios de imágenes, bueno, es parte de esto.
Esto ya no entra, discusión tampoco entra, impresión diagnóstica es parte de lo que es su laboratorio, es lo que han hecho en su expediente, y el plan ustedes todavía no lo hacen. ¿Tienen alguna duda? Ahora, me voy a un ejemplo. Vean, este es un ejemplo. Dice, pueden empezar. Se trata de un paciente masculino de 28 años de edad con sobrepeso, hipercolesterolemia, estoy hablando de su padecimiento, hipercolesterolemia sin tratamiento, no tiene, hablo de los antecedentes, no tiene antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas ni toxicomanía. Ahora voy a lo que es el punto número 3. ¿Se acuerdan de estos padecimientos actuales? Acude al servicio de urgencia por presentar dolor en el epigastro e hipocondrio derecho con irradiación ipsilateral de la región interescapular. Presenta vómitos y náuseas que se exacerban con la alimentación, y a la infección puede notarse escleras y mucosas ictéricas. A la palpación se observa dolor en epigastro, hipocondrio derecho y signo de Bloomberg positivo, sin datos de irritación peritoneal. Ahí voy a la última parte de los laboratorios, perdón, a la parte de los laboratorios. Los laboratorios indican hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa, y por ultrasonografía, estos son los imagenológicos, y por ultrasonografía se ha confirmado la presencia de un lito de dimensiones de 10 milímetros por 15 milímetros, así como engrosamiento de la pared de la vesícula de 4 milímetros. Plan de tratamiento, esto ustedes no lo hacen, ¿ya? Esa es la forma de presentar a un paciente, o como ustedes deberían hacer. Entonces empiezan con el nombre y sexo de su paciente, van diciendo su padecimiento, van diciendo el motivo por el cual ha sido internado, los antecedentes, si tiene antecedentes, el padecimiento actual, y van mencionando las maniobras por las cuales han ustedes diagnosticado eso, la exploración física. ¿Ya? Hasta aquí yo creo que es suficiente una parte de su examen. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda con la presentación del paciente? Con este ejemplo es claro. Y esto, por si acaso, es lo que ustedes como internos van a hacer todos los días que hagan visita. Y lo han visto ustedes en el hospital. Viene el paciente y empieza presentando al doctor. No le presenta al doctor. Y ahí es donde nosotros aprovechamos para aprender cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos. De la misma manera se realiza la presentación del paciente. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda más en radiografía? ¿Algo más que hayan escuchado de su examen? Porque de eso no vamos a hacer esta noche. Ahorita vamos a ingresar a hemograma en el segundo Zoom. Chicos, Después de la reunión nos puede pasar la diapositiva, por favor. ya les voy a pasar las imágenes, no se preocupen. Gracias. Chicos, ¿qué más? Radiografía, algo que hayan escuchado de su examen, así les explico. Sí, supuestamente dijeron que estaban haciendo, el doctor estaba haciendo que hagamos las respiraciones, o sea, que las realicen. Ya, eso entra en la parte de su video, eso ustedes lo deben manejar, ¿no? ¿Cómo Y es? también otra cosa, sí, se refiere al ruido o a los movimientos. Y también otra cosa que dijo era les pidió ocho agentes, o diré 8 causas etiológicas de disnea, 8 causas etiológicas de hemoptisis, así 8. No sé, eso fue lo que escuché. Ya. Por ejemplo, de disnea, 8 causas de disnea, una infección de tipo o con neumonía, ¿no? Una. ¿Qué más puede ser? Obstrucción por cuerpo extraño, una forma de disnea, tiene dificultad para respirar. Puede ser otra, malformaciones, ¿no? Malformaciones congénitas, desviaciones de tabique, algo así. Eso está en aspectos, eso está en semiología, en la parte de aspectos generales, es parte de su video. Causa, por ejemplo, ¿qué dijo? Hemoptisis, ¿no? La más característica, infección por el Mycobacterium tuberculosis, una. ¿Qué más puede haber? Neoplasia, procesos neoplásicos dan hemoptisis. Eso está en su